La tercera vez desde principio de semana, como es una semana corta esta, es decir, el martes gap down, miércoles no, jueves gap down, hoy gap down también, viernes. Y entonces la pregunta ¿es un mercado fuerte? Lamentablemente no. ¿O podría serlo? Menos probable que lo sea. Y todo esto vamos a ver qué implica. Yo esperaría acoger mis decisiones, sobre todo en óptica swing. Yo esperaría un poco la configuración del día antes de tomar mis decisiones para ver si aliviar nuestro short viendo un mercado como el que estamos viendo ahora, un mercado decididamente empujando a la baja, que empuja a la baja. Estamos operando en corto swing, esto lo sabemos todos, pero ahora empieza a ser demasiado corto quizás. Estamos también cerca de los mínimos importantes, los del 14 de junio. Estamos tocando ahora mismo y para mí representan uno de los límites de la range de los días anteriores. Entre los mínimos del 14 y los mínimos del 15 yo creo que podríamos definir una range. Y ahora sí que los estamos pujando y a partir de ayer, en este intervalo se juega un poco el precio. El momento de mercado, desde el punto de vista intradía, es un momento en el que podemos ser más agresivos. Cuando yo digo algo parecido, ser agresivo en long, lo he hecho antes con un pequeño loss porque tenía un margen, que era mi tiempo, muy reducido y que me permitía contar con una idea de trading determinada sin ver lo que luego sí que he visto. Archivado todo esto, podría ser viable volver a ver el cierre del gap a lo largo de este día, porque es el segundo seguido. Si esto no se produce, me preocuparía por nuestro corto. Hoy es uno de esos días en los que hay un contrasentido, una jornada agridulce, una mezcla de sensaciones que pueden crear confusión en el novato. Porque a corto plazo tengo un desbalance corto que hay que balancear. Y ayer así no fue, porque de lo contrario no estaríamos hoy en gap down. Y luego he visto a medio y largo plazo donde me da la posibilidad de ver un precio mucho más bajo. Esta doble faceta es peligrosa en la mente de los que están operando con un trade, son novatos. Lo mejor es observar, sin actuar con instinto, sin operar según dinámicas que no reflejan nuestra profesión, porque un trader no puede trabajar de forma impulsiva. Recuerdo que yo estaba operando en largo para luego volver a la apertura a las 15:30 en los 4.393, lo cual no se ha producido en el time frame, en la idea que yo me había creado. Prefiero cerrar el trade, $50 de stop, no me cambian nada, estaba expuesto con poco y si se cierra el gap, ahora prestaré mucha más atención en ver la reacción, porque si tenemos la voluntad de cerrar este gap, por muy pequeño que sea, lo veremos a lo largo de los próximos minutos. Pero lo que más me interesaría es ver cómo cierra este gap. Por absurdo que sea, si empezara ahora en esta primera media hora a subir rápidamente, yo creo que es más una estructura emocional y que por lo tanto se podría recuperar.
Entonces, si ahora vemos un mercado que desde los mínimos hasta los máximos crea 20-25 puntos, igual que ayer, la recuperación del gap es una recuperación no de estructura, sino de liquidación. Por lo tanto, está bien. Si lo veo socarrón, en cambio, es mucho más peligroso. Hoy es mucho más difícil y quizás un poco menos comprensible para los nuevos, para los que llevan muy poco tiempo en nuestra empresa y acaban de estudiar. Hoy es una clase muy compleja, una sesión muy compleja porque contamos con muchos datos, algunos en mismatch, y hay que ser buenos en no ir en back de sistema, nosotros mismos. Entonces intentaré contaros paso por paso lo que vamos a hacer, las razones por las que actuaré de una forma y no de otra, sin, de todas formas, dejarme llevar por el movimiento. Incluso en casos de situaciones poco claras tenemos miedo de, no comprendiendo esa situación, la pierdo. Y por absurdo que sea, la confusión me lleva a la agresividad. Porque si algo no está claro, o está poco claro, si no tenemos el control de la situación, tendencialmente somos más agresivos. Y esto se da también en este contexto. En caso de estar poco seguros, con una situación poco clara, aquí hay que empezar a esperar y ver cómo se producen las cosas para luego tomar nuestras decisiones. ¿De acuerdo? Acaba de vender el gap. Punto y 25. Yo hoy no haría mucho. Prefiero mantener un contexto un poco más claro. Per l'evento di Dalton è meglio al massimo il market profile, assolutamente sì. Certo. Si consideramos la jornada de ayer, el gap se cerró. No, el gap se cierra con la vuelta a la range del día anterior. Y aún no se ha producido. Para la jornada de ayer sí que cerró el gap down, pero demuestra que el mercado está buscando constantemente una zona nueva de precio. Si el mercado baja es bueno, pero no siempre es así, porque una cosa es tener un mercado direccional, otra cosa es un mercado exageradamente direccional, obsesionado por buscar precios más bajos. Y en todo esto, entre otras cosas, los volúmenes, ¿qué tal? Porque los volúmenes de ayer no eran excepcionales. Por lo tanto, se debía a una sesión que con estos valores inferiores, el trade de la media hora de ayer se cerró en positivo, el que abrimos nosotros juntos, creó un valor algo más bajo con respecto a anteayer, la value alia de ayer está más abajo con respecto a la de ayer, lo cual es positivo, pero fue una sesión alcista en realidad, porque el mercado empezó en un punto y terminó en otro, y tocó nuevos precios. No fue una sesión excelente en términos de volúmenes, hemos perdido yo creo el 5% de volúmenes con respecto a ayer. Si viera 600.000 volúmenes en el accionario, si viera la primera media hora, que realmente crean nuevos resultados, entonces sí que podría cambiar de idea. Pero ante la indiferencia de nuevos precios, un mercado que no cambia, yo iría con cuidado.
Mínimos débiles. Sí, tenemos mínimos débiles porque compran exactamente los mínimos del 14 de junio, que es una referencia bastante visual, por lo tanto tu respuesta es sí, son mínimos débiles. Y es un contexto parecido al de ayer, con mínimos débiles en apertura, para luego desarrollar una primera media hora con un camino alcista para luego volverse a comérselo todo. Podría ser una sesión parecida. Por esto, Che continua, ecco, quello che hai detto, Nasef, diciamo che non... digamos que lo que has dicho no está a favor de una claridad del dato, porque esta primera parte de sesión lleva consigo otro mínimo débil. Y si nosotros viéramos toda la semana, cada primer mínimo creado en cada sesión o ha quedado débil al final de la sesión para luego recuperarse al día siguiente, o se quedó débil en la mayoría de la sesión. Empezamos siempre con compras débiles y esto está a favor de una operación en corto. Otra vez, hay situaciones como esta donde mire, veo incongruencias. Mi objetivo, ¿cuál es? En esta cuenta, a corto plazo, como podéis ver, para mí es un mercado que puede subir para alcanzar el gap a corto plazo. Las cuentas swing, por esto no he dicho liquidemos, es un objetivo más a medio largo plazo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es esperar un poco más. Y allí sí que puedo ser un poco más... Tengo que entender, analizar más datos, incluir más datos. Aquí este gap es uno de estos datos, pero también es otro. Tenemos otro dato, que es este mínimo. Yo esperaría. El mercado no huye, no se va. Yo me esperaría un momento antes de decidir en nuestras cuentas swing. A corto plazo, en intradía, me quedo observando con estos $50 de stop. Puoi andare short o lo stop sul gap. Si puedes ir en corto con el stop en el gap, el riesgo es tan pequeño que no te podría decir Stupido, que no, sería tonto. però vedi che non lo faccio. No, per dire, come ragionamento ci sta. Come ragionamento ci sta. Si tú quieres especular, Sul fatto che se- venda tutto, perché credi che según el hecho de que el gap no se cierre y que el mercado esté demostrando fuerza con un mínimo débil, uno puede decir que tiene un stop de 5 puntos con respecto a un posible target, y si se mantiene el gap, a partir de aquí significa que solo puede bajar. Es decir, que solo tendrías un perfil de riesgo importante. non è nelle mie corde oggi. Il primo gap, che è quello che abbiamo visto martedì. Se fosse stato il primo gap mi vedresti adesso in mercato e non long. En esta primera fase, lo siento, pero no se escuchan las preguntas. No, va, perché allora chiede... se effettivamente quello che Como yo estaba operando en largo, poi choca un poco con lo que estaba haciendo yo. Le he dicho que sí porque tenemos ineficiencias, con más o menos ineficiencias cambiarías de idea. No, lo que me has preguntado es si tiene sentido operar en corto, si en tu idea este gap no es un gap que indica un exceso de short, un mercado exageradamente bajista. ma anche, te lo dico in maniera sincera,
Con respecto al trade que gestioné yo, que he tenido que cerrar porque tenía el stop a las 15:30, un trade que nacía y moría en la sesión overnight, si ahora Adesso, ma se adesso tuviera que volver a entrar long para cerrar el gap, tengo menos márgenes de stop porque es menos preciso con respecto a la configuración suya. la mia idea Digamos, es una configuración mucho más segura. Si ahora el mercado mantuviera el gap, es un mercado que iría... Mi stop es tan pequeño que yo podría jugarme esta carta, esta opción. non posso dirvi che attuale. Seppur credo Yo creo que cierra el gap, pero chiaro, no? el riesgo-beneficio Soprattutto non è che sta y sobre todo no estoy operando en corto en un contexto macro, long. El contexto macro lo sabemos cuál es un contexto short, pero creemos que antes de tomar decisiones sería mejor recuperar un poco de camino. lui sta dicendo Esta configuración ma può aver senso, io non lo sto facendo, ma tiene sentido con un riesgo parecido porque las probabilidades son mucho más bajas. questo lo dice Gianluca, non lo dice il mercato. El mercado no lo decide Gianluca, pero si tuviera razón, Da fare deberíamos hacer este trade todas las veces que se presente, porque incluso con menos posibilidades de éxito, estas situaciones donde sí tiene sentido y sí tiene razón, te llevan a beneficio cubriéndote también las pérdidas. Yo no quiero coger este trade por los motivos que ya te he dicho, pero si uno de mis chicos me presentara este trade, no le diría que no. Mejoraría, que es lo que estamos haciendo, la variabilidad de nuestras decisiones. Entonces nunca te diría que no. e però non è che sta dicendo un'assurdità, cioè siamo tutti long, nessuno Nosotros creemos que el mercado podría estar en los 4.300, pensiamo pero por lo que estoy viendo también puedo pensar que antes de llegar tendría que balancearse, porque ver en 4 sesiones 3 gap no es lo mejor de nuestra vida. Y tenemos otras evidencias que siguen diciéndonos short. No estoy tocando nada de mi swing y me quedo observando. En intradía lo que sí puedo hacer ahora mismo es parar, salir de mi trade con un pequeño stop y observo, porque ahora no tengo una configuración operacional. Y quiero observar los volúmenes negociados en esta primera parte de sesión. Y así no me parece una gran sesión en términos volumétricos. sì, sì. Tra l'altro dice giustamente Agostino, El trade short short che abbiamo que tenemos ahora sería perfecto con un cierre del gap y luego un movimiento bajista. Sí, esta mañana che tra l'altro l'ho detto dello short he dicho un short veraniego en los máximos. Ese sí que era un trade, era un gran trade. sera Ayer teníamos un riesgo, rendimiento importante con una size importante. sapete, ma non
Es una buena configuración que no se produce tan fácilmente y es muy interesante. Però La overnight nos dice un mercado short, bello short, agresivo, è aggressivo, pero no veo grandes volúmenes, porque en términos volumétricos no veo nada. oggi sta parlando diverse volte Veo muchas noticias de los miembros de la Fed. Hay muchos speech hoy. tutto ciò c'è anche. Hay varios speech hoy de los miembros de la Fed. Allora rispondo, diciamo io La salida en stop del trade, Rocco, era para el trade mismo. Yo lo habría cerrado en apertura de la RTH. En esta primera media hora tenemos 8 puntos y medio de range y no mucho interés. Entonces confirmo que hay que prestar atención, porque un gap down de esta forma no me da muchas esperanzas. Otro gap down, por ejemplo, que se produjo hace algunos días, el del martes pasado, por ejemplo, excepto la primera media hora bastante rotacional y que podría parecerse a esta. En la segunda media hora el precio tomó una decisión muy importante, y ver cómo luego se volvió a comer todo, digamos que podría indicarnos un rebalance, pero en general no quiero ser muy agresivo. Bueno, lo veremos. Yo de momento no estoy tomando ninguna decisión, estoy observando sin ser agresivo. La overnight fue muy interesante, de casi 40 puntos. Y la RTH, en cambio, de momento parece decepcionar mucho, con volúmenes muy bajos. Una comparación con otros indicadores no se puede considerar, no. Veo cómo se porta Europa para luego ver el contexto, pero no veo ninguna relación, nada. Lo único que veo es que en Europa el DAX está perdiendo 1,40, 1,35. ci faccio poi, giusto una piccola rassegna. Probabilità di vedere il gap Probabilidad de ver el gap cerrado, sí. Mínimo débil. El mínimo sigue débil. mi stia proprio Estamos en el mínimo de la range. Lo estamos comprando. se sale c'è No lo sé, Juan. De momento parece un volumen muy bajo. basso, sì, Que suba o que baje, no me parece un mercado tan interesante. Veo precios que no generan interés.
Si mantuviera el gap, mejor unos short en intradía, no. Pero hoy, como ya he dicho, en intradía andaría con cuidado. Dovresti essere aggressivo in sessione. Oggi è una sì, sono Sí, d'accordo. hoy es una jornada donde tenemos que tomar una decisión para nuestros trade swing, porque si queremos apoyar un movimiento emocional bajista, habría que aprovecharlo, pero luego tendríamos que tomar una decisión. Pero tenemos varios indicadores, varias herramientas que nos indican lo que tenemos que hacer. Analicemos los volúmenes, de momento me parecen muy bajos, vemos la estructura Adesso non ancora, però. Ok. que está en los mínimos, con mínimos débiles, Sì. y los máximos no tan fuertes. Sì. Sì. Un trend bajista es È quello che lo que me daría la posibilidad de serenamente operar más con más tranquilidad. En swing con un buen precio promedio podrías mantenerlo, ya que la visión larga está short, sí. Mucho depende del precio promedio, sí, es cierto. Yo creo que es complejo. No sé si has tenido suerte y tienes un precio promedio por encima de los 4.400. parli delle condizioni. Hablo de las condiciones, por lo menos de los chicos que están aquí conmigo. Provando a testare la resa di ieri, quindi chiudere il gap. Hay que ver también la reacción. Appunto, Sería interesante ver tras cerrar el gap, y como lo está vendiendo yo creo que lo va a cerrar pronto, sería interesante ver la conciencia con la que volúmenes idénticos con respecto a ayer, volúmenes idénticos, iguales, nada nuevo. Entonces decía que sería interesante, tras cerrar el gap, ver un poco el contexto que se genera. adesso però, vedete, Vamos a ver un poco lo que se está produciendo ahora mismo. Está vendiendo exactamente el gap. Ahora se está llenando de liquidez muy ligera, muy sutil. En este contexto la confusión está muy cercana, digamos, a nuestro contexto. Y vemos otra vez máximos débiles. Es un mal mercado. Muy
malo y esto aumenta la confusión de la jornada, entonces prestad atención. ¿Considerarías volver long al cierre del gap? No. Mi long es un long muy sutil que aprovechaba de una estructura muy puntual y sabiendo que a las 15:30 a la apertura esta estructura precisa desaparecería, he decidido cerrar mi trade, aunque yo considerara válido el gap. El gap es mantener el gap, significa que no puede rebalancear y se queda emocional empujando a la baja, empujando totalmente a la baja. Por esto es mejor esperar antes de tomar nuestras decisiones. Podríamos mantener el swing siempre y cuando haya, digamos que significa mantener la estructura completa siempre y cuando se produzca condiciones como el cierre del gap, cómo reacciona este cierre. Es un check muy importante. Ayer cuando cerró el gap, ¿qué pasó? Cierra el gap. Cuando yo cogí el short, tras cerrar el gap, continuó ese movimiento alcista. Se produjo un scone que aprovechó en venta, comprando los mínimos del día anterior. Esta es liquidez. Ahora ha creado un nuevo máximo con un stop para coger, y como lo está haciendo, me gustaría ver un poco, aprovechar esta situación para entender el contexto. Mínimo débil de sesión, probabilidad de volver a ver estos precios. Sí, podría ser posible volver a ver estos precios. Se está produciendo la misma sesión que ayer. Ahora está entrando de forma más decidida en la sesión de ayer. Estos son stop. Pero vamos a ver cómo se porta. Si solo vamos a tener stop y un simple balanceamiento, o no, vamos a ver qué tipo de reacción se produce. No está hablando Powell. Yo creo que ya ha hablado mucho, ¿no? Que descanse un poco. Lleva 2 días hablando. Este es el momento más importante, creo, de esta sesión, entender cómo se porta el mercado en estos intervalos de precio. Otro dato que me gustaba analizar es el VIX. El VIX cuando está en contextos especiales. En este caso, en estos últimos días, el VIX es el índice de la volatilidad del S&P 500 o el índice del medio.
Ahora estoy en el futuro del VIX. no, sì, Ayer tocó mínimos que llevaba tiempo sin tocar. da oltre 50. Creo que más de 52 semanas sin tocarlo. E questo Y mi ha esto un po' choca col fatto che con el hecho de que un VIX bajo indica un mercado alto. mercato alto, En el periodo de referencia este mercado no está haciendo nuevos máximos. no va. Debería hacer nuevos mínimos. O sea, uno de los dos está mintiendo y muy probablemente es el VIX. Si aumenta la volatilidad, entonces sí que podríamos divertirnos porque el mercado baja y es mucho más volátil. No es un elemento que miro mucho, Abbastanza importante. sino ante grandes diferencias. VIX con nuevos mínimos, mercado que está haciendo nuevos mínimos. Uno de los dos está mintiendo. Y yo creo que en estos casos, si la estructura está clara, suele mentir el VIX, porque si no veríamos un VIX que baja. Si el mercado subiera, el VIX bajaría, porque el índice del miedo aumenta, aumentando el miedo en los mercados, significa un mercado que baja. Mercado que baja, VIX que sube. Aquí tenemos mercado que baja, VIX que baja y algo no cuadra y sería interesante analizar. Hay que esperar para saber quién de los dos miente. Ha tocado los mínimos de enero de 2020. El VIX está tocando niveles que llevaba años sin tocar. Yo creo que desde antes de la pandemia. Dimmi informati di me perché veramente non è che lo seguo. Fotografia veramente gennaio. Enero de 2020. Índice del miedo que está en los mínimos comparado con el pre-pandemia. Eppure il contesto Y es un contexto no tan tranquilo lo que estamos viviendo, ¿no? come vedi un ingresso short alle 16:29 stop trend e target potrebbe essere interessante. Una entrada short a las 16:29 con un stop, un trade y target mínimos podría ser interesante. El mínimo es débil porque compró el mínimo del 14 de junio, que es un mínimo mucho más evidente. Tutto quello che abbiamo detto vale, nel senso La importancia del movimiento de entrada, el cuerpo de este movimiento es importante para decidir lo que tenemos que hacer. anche se partisse almeno deboli, Yo lo que tengo que evaluar es que es un mercado muy corto, demasiado corto, entonces no seré agresivo en salir, pero a la hora de entrar tendré que prestar mucha atención. Es mejor observar que ser demasiado agresivos. La línea amarilla es el mínimo de ayer. La entrada en la range de momento no ha provocado un gran movimiento, porque lo intentó una vez y lo rechazó, lo intentó una segunda vez, parece rechazarlo otra vez, y esto es lo que yo quiero observar más de cerca. Si siguiera así, ¿podríamos apostar por la recuperación de la media hora? No. La recuperación de la media hora es otro trade que ya no existe.
Entrar short con stop de estructura de trend podría ser positivo si estamos cerca. Ecco, la condizione si El contexto parece no cambiar por debajo de los mínimos de ayer, y también por encima de los mínimos de ayer. No hemos visto de momento ninguna aceleración importante del precio. Esatto, esatto, esatto. È per questo che non sono né short né long nel breve. No he tocado mi swing porque este movimiento tan lento no es un movimiento emocional. Sí, y al mismo tiempo debería haber ahora, si vemos que el precio lo afecta, en los mínimos de la sesión de ayer debería haber volúmenes crecientes. Vedete, Pero está volviendo a testear los mínimos y está volviendo a comprar. che stiamo di nuovo riuscendo ad emergere. Estamos saliendo otra vez de los mínimos de ayer. Sì, invece meno volatilità rispetto a ieri. Hay menos volatilidad y el VIX está reflexionando sobre esta volatilidad. VIX bajo, volatilidad baja, sí, lo vemos. Per assurdo è stato Volátil incluso por absurdo la overnight. 41 puntos de overnight son interesantes. oggi pochi spunti. Hoy es una jornada con mucha confusión. Ok? Allora ragazzuoli, Entonces, la live nos vemos, chicos, el lunes. Un placer compartir este directo. Estudiantes del evento, entrad con el enlace clásico y nos vemos con el otro enlace. Adiós.